¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Esto es Café Teología. El otro día en clase de misiones tuvimos la oportunidad de escuchar una parte del discipulado que damos en la iglesia y algunos temas que son parte de ese mismo discipulado, como son el de la predestinación y la elección. Esos temas suelen ser muy controversiales por sus distintas interpretaciones. Y estábamos viendo pues de lo que se trataba. Entonces, obviamente, para recurrir a esos temas tuvimos que ir a Romanos 8, que es el capítulo de la Biblia donde se da más ese tema, ¿verdad? Lo que pretendo en este video no es dar la interpretación definitiva a la carta a los romanos, sino que es una manera que el Señor me permitió entender de la carta a los romanos y se las quiero compartir. Habíamos dicho, les había compartido en la página que voy a hacer otro video. De hecho, este es un video que se me vino espontáneamente, pero hay un video que voy a hacer con respecto a la tradición, un estudio acerca de la Trinidad y otros estudios también que van a salir eventualmente. Esto porque con respecto a lo que sucedió el otro día con el video de Gary Lee, con respecto a la respuesta de Gary Lee, y ha tenido muchas visualizaciones de parte de los mormones. Entonces vamos a analizar históricamente cómo ha sido algunos de los conceptos vistos en la Biblia, y de esa manera vamos a descartar o dar el visto bueno a algunas doctrinas. Bueno, volviendo al tema. Normalmente la predestinación se entiende o se malentiende por algunos como el hecho de que Dios desde la eternidad, juntamente con la elección, había escogido a algunas personas como depósitos de su ira y a otros como depósitos de su gracia. Esto también tomado de la carta a los romanos en los posteriores capítulos. Pero vamos a ver qué es lo que dice Pablo en Romanos. La carta a los romanos, principalmente en el capítulo 8, que es donde empieza a hablar de la parte de la elección, y vamos a esos versículos, dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Este es uno de los partes donde se habla acerca de la predestinación, y también en mismo Romanos. Pero en la carta a los Efesios también tenemos que se toca ese tema. Estoy leyendo la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. No podemos decir que es una mala Biblia, y no podemos solamente hacer doctrinas de una versión de la Biblia. Si es una doctrina real, tiene que técnicamente verse fácilmente en las demás versiones de la Biblia. En la carta a los Efesios, capítulo 1 nos dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. La carta no es un documento aislado que solamente toma ciertos elementos de doctrina y los pone de manera sistemática, sino que en realidad es un escrito que debe de tener coherencia y continuidad. Y en ocasiones Pablo, en algunas cartas, como por ejemplo en la carta a los Efesios, Pablo hace pausas en la carta para hablar de otro tema. Sin embargo, en la carta a los Romanos vemos cómo Pablo está tomando un hilo de un argumento, y se ve que en Romanos 8, después de Romanos 8, empieza a tomar otro tema. ¿Cuál es el contexto que se está dando? Debemos entender lo que Pablo está diciendo y iniciemos, no solamente desde el inicio de la carta, entremos a la parte en la que Pablo empieza a introducir estos conceptos. En el versículo 18, incluso antes, Pablo dice: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pablo está escribiendo a una iglesia que muy probablemente, ellos no escucharon de las palabras de Cristo cuando Cristo les dice en Juan
en el Evangelio de San Juan a sus discípulos que ellos serían perseguidos y que incluso habría personas que creerían que estarían dando un servicio a Dios al asesinarlos, que iban a ser perseguidos en su nombre, que pues si a él lo persiguieron, a ellos también los perseguirían. Muy probable, los romanos no escucharon eso de las palabras de nuestro Señor Jesucristo de manera directa como lo hicieron los discípulos, como los 12. Debemos entender que ellos no escucharon eso. Y es muy diferente entender el contexto en el que se llevó a cabo el Evangelio, es muy distinto de alguien que escuchó las palabras de Jesús a alguien que solamente escuchó la narración de un tercero. Eso no lo hace menos eficaz, pero muy probablemente los romanos no tenían tan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque esto se da en un contexto de persecución. Los cristianos estaban empezando a ser perseguidos por el Imperio Romano e incluso puestos a muerte. Si leemos libros de historia del cristianismo como el de Justo González, nos vamos a dar cuenta del libro de los mártires, entre otros muchos, que los cristianos estaban empezando a ser traicionados incluso por familiares mismos, incluso por falsos creyentes. Por eso Jesucristo habla acerca de que sus enemigos en ocasiones serían los de su misma casa, porque muchos familiares traicionarían a sus familiares que eran creyentes y por lo tanto estaban siendo llevados a juicio. ¿Los juicios en qué consistían? Bueno, se supone que en aquel tiempo el emperador romano, existía algo que se llamaba culto imperial. Entonces el emperador romano se decía que era hijo de Dios, que él era el Señor, y por decir Señor se referían a que el César era una divinidad. Entonces, cuando los creyentes se veían envueltos en una situación en las que ellos sabían y se les acusaba de que predicaban de un Señor, Jesucristo, esto atentaba contra los intereses del Imperio Romano, creyendo que probablemente iba a haber alguna sublevación o que los cristianos se iban a levantar para destronar al César, porque creían que Cristo iba a intentar reinar de manera política y física sobre ellos. Entonces los cristianos empezaban a ser perseguidos, y cuando iban a ser perseguidos se les decía: declara que César es el Señor. Y si no lo hacían, se les daba la oportunidad de retractarse, decir: di que Jesús no es el Señor, sino que César es el Señor. Y los creyentes que no aceptaban y que no querían confesar al César, entonces ellos eran llevados a la muerte. Ellos eran llamados, ellos eran enjuiciados y eran avergonzados. Ese es el contexto en el que Pablo está escribiendo esta carta. Y no es difícil de ver, porque en muchas ocasiones vemos que Pablo utiliza el elemento del sufrimiento, de la persecución. Incluso en los versículos en los que tanto utilizamos de que nada nos apartará del amor de Dios, vemos lo siguiente, por ejemplo. Cuando Pablo empieza a decir: ¿quién nos acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Vemos los elementos de persecución, de los peligros que había para los creyentes? Cuando lo vemos de esa manera se nos hace más fácil entender el contexto en el que Pablo los está refiriendo. Pablo está introduciendo esperanza en el corazón de los romanos, porque muy probablemente algunos de ellos empezaban a creer que Cristo los había abandonado, que el hecho de estar siendo perseguidos pues significaba un abandono. Los discípulos sabían que no era así. Ellos habían escuchado que el ser perseguidos era el cumplimiento de la profecía, y Pablo lo que les intenta mostrar. Pablo probablemente intenta contrastar los elementos de una persecución a los elementos que se dan en aquellos que sufran por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Pablo comienza a decir que no se compara en nada los sufrimientos que nos causa el padecer por Cristo a comparación de la gloria que se manifiesta en nosotros. De manera que incluso el Espíritu de Dios es el que nos va a ayudar a orar de manera efectiva en esos momentos difíciles. Entonces, cuando Pablo dice que todo obra para bien a los que aman al Señor, el supremo bien al que se refiere es aportar la imagen de Jesús. ¿Por qué? Es sencillo. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es este? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces estamos viendo que el bien al que se refiere Pablo es el ser hechos conforme a Jesús. No significa que a pesar, también claro, no descartamos que las cosas nos van a ayudar a ser más como Cristo, pero enfáticamente Pablo habla de la persecución que se da por una causa del Señor. Eso no descarta que todas las cosas nos van a ayudar a ser más como Jesús, aunque también debemos de darnos cuenta que las cosas que suceden por causa nuestra nos ayudan de una manera distinta, nos ayudan a ya no volverlo a hacer. Pero entonces, tomando esto en cuenta, cuando dice a los que antemano predestinó a ser conforme a la imagen de su Hijo, a los que predestinó también llamó, a los que llamó justificó, a los que justificó también glorificó. Es lo que sucedía también en cierto modo cuando los cristianos eran llamados a ser juzgados. Eran llamados por el Imperio Romano después de una acusación, como lo dice Pablo. ¿Quién es el que los acusa? Eran llamados, se les juzgaba por el hecho de decir César es el Señor. Por eso también Pablo dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, tú serás salvo. Porque si tú confesabas eso, muy probablemente te asesinaban. Pero el ser asesinado por causa del Señor te daba acceso a la vida eterna por perseverar en la fe. Los cristianos eran llamados, eran juzgados, eran avergonzados. Contrariamente a esto, Pablo dice que todos aquellos que van a perseverar en la persecución son llamados por Dios. No solamente eso, son declarados justos a los ojos de Dios, a comparación de que en el Imperio Romano eran vistos como traicioneros a la patria. Y en vez de ser juzgados y avergonzados, Dios les da un lugar de gloria. Eso es a lo que creo que Pablo está haciendo referencia. No significa que Dios no conozca a los que van a creer en Él, pero creo que Pablo está hablando, igual que en Efesios, aportar la imagen de Jesús, enfáticamente hablando de aquellos que están llamados a una persecución. Pablo está dándole esperanza a los creyentes que están siendo perseguidos, mostrándoles que muy al contrario de lo que sucede en el Imperio Romano, cuando los acusan, Dios tiene algo diferente para ellos, algo completamente diferente que no se compara en nada. El sufrimiento que van a padecer ellos por causa de Jesús no se compara con la gloria que ellos van a disfrutar en su momento. Eso creo que es a lo que Pablo hace referencia. Más que referir al hecho de que Dios tiene un grupo de elegidos desde siempre, que simplemente van a responder al llamado, creo que Pablo está queriendo infundir esperanza, así como Apocalipsis es bien sabido que es un libro que habla de la esperanza. Porque en ocasiones, no digo que todos, pero en algunos de cierto corte cristiano que enfatizan mucho en lo de la elección y la predestinación, toman Apocalipsis y hacen mofa de los que hacen muchísimo escándalo con el Apocalipsis, porque sucede. A los que son apocalipticistas, que les encanta ver tribulación en donde sea, se mofan y dicen, es que el libro de Apocalipsis es usado para darle esperanza. En esta ocasión, personalmente creo que Pablo también está intentando hacer eso. Aunque después Pablo está tomando. Pablo, claro que habla de cierta elección. Pablo está hablando de cómo el pueblo de Israel rechaza los objetivos salvadores de Dios. Cuando vemos a la historia de lo largo de la historia del pueblo de Israel, vemos cómo el pueblo de Israel en realidad rechaza constantemente a Dios. Pero eso no es un motivo para referir simplemente una elección sobre todos, sino que Pablo está queriendo enfatizar cómo es que Israel ha constantemente rechazado los propósitos salvadores de Dios y que a causa de ello Dios nos salva a nosotros que somos gentiles. Entonces, era algo que quería compartirles. Espero que les sea de bendición. De nuevo, no intento establecer la
interpretación definitiva de Romanos 8, pero el otro día el Señor me permitió entender Romanos de una manera, caray, me permitió ver un panorama un poco más completo. Espero que les haya sido de bendición y nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga y que la gracia del Señor esté con ustedes siempre. Hola, ¿qué tal mis amigos? Esto no es un video post créditos, como los de Marvel. Bueno, esta página, la de Facebook y la original, a la que le tengo pensado meter un poco más de contenido, solamente que ahorita tengo ciertas limitaciones que me lo impiden, pues está hecho para la gloria de Dios y para bendecirlos a ustedes. Si les es de bendición, pues suscríbanse al canal. Estamos teniendo contenido y vamos a subir más contenido, un poco más especializado. Visiten también la página de Facebook Tras las Pisadas del Maestro, la página de Facebook Preparad el Camino. Hay otras páginas que les recomiendo mucho y canales que también les recomiendo mucho. Por ejemplo, el canal de Jean Paul Zamora Romero, que es JP Zamora, es un hermano chileno que tiene un don excelente para la enseñanza de la palabra de Dios. También el canal del hermano Pablo Jiménez Rojas, que es un doctor en homilética que se dedica a la teología pastoral y en la instrucción de los pastores. Él les enseña técnicamente, se dedica a enseñar a cómo predicar. No te da una línea, un montón de reglas, sino que te dice cuál es el núcleo, cuál es el porqué, cómo responder a las preguntas que se dan para poder predicar correctamente. También hay otra manera en la que, si te es de bendición, puedes apoyarnos. Aquí abajo, en la caja, antes de la caja de los comentarios, van a ver que hay un link de una página que se llama Buy Me a Coffee, es decir, cómprame un café. Es una manera de hacer una donación para comprar un café, vamos, por eso se llama cómprame un café, en la que tú puedes comprar un café, en este caso al del canal de Café Teología, en este caso su servidor, y de esa manera puedes apoyar. Espero que les haya sido de bendición y que la gracia del Señor esté con ustedes hoy y siempre. Vamos a tener, y depende de cómo ustedes lo vean, el video que viene, vamos a hablar acerca del tema de la tradición, y estoy haciendo, con el favor de Dios, un estudio acerca de la Trinidad de manera histórica, viendo cuál es todo lo que ha habido en la Trinidad y sobre todo de que cuáles son las perspectivas que se han tenido. No sé si solamente va a ser un escrito en la página web y un PDF que van a poder descargar gratuitamente, o si quieren que haga un video, porque creo que si hago un video de eso va a ser un poco largo. Entonces depende de cómo ustedes lo vean y depende de cómo ustedes lo pidan. Si lo piden en manera de video, con mucho gusto hacemos un video. No olviden compartirlo, Que Dios los bendiga hoy y siempre. Amén.